piensan sobre Cristo. Bien, ahí seguimos. Qué rockeros setentistas que estamos, ¿eh? Y bueno, pero este tema lo quise, no sé, me pareció que era interesante traerlo hoy. Padre Francisco, una canción de los 70 de Pedro y Pablo, que justamente hablamos con Miguel Cantilo hace un mes, ¿hará? Para el 24 de marzo. Claro. Ese día Claro, justamente claro. hablamos Sí, con sí, él. Y bueno, y salió este tema en el diálogo y bueno, ahora me pareció que era interesante aportarlo como homenaje. Bueno, tenemos una invitada en el piso, porque un poco la idea es, obviamente, a través de la nota que hicimos en la media hora anterior, homenajear, seguir con el homenaje por ahí a través de los diálogos que mantengamos, pero tratar de conservar el programa como estuvo parido desde un principio, y que en todo caso van a tener para nutrirse a través de todo el resto de los medios de comunicación, la tele y todo está prácticamente en cadena. Bueno, es un hecho mundial de trascendencia mundial, y sin ninguna duda. Todos, y podríamos empezar afectados. Esta entrevista también preguntándole cuál es la mirada de nuestra entrevistada. Está María Eva Koutsubitis, que es ingeniera civil, especializada en temas hidráulicos, es docente universitaria de la UBA y de la UTN, y además es candidata a legisladora porteña por Confluencia por la Igualdad y la Soberanía. María Eva, gracias, no es la primera vez que estás aquí, no es la primera vez que te entrevistamos, pero bueno, ahora sí como candidata. Bueno, en primer lugar, gracias a ustedes, gracias a toda la audiencia por este espacio y la verdad, bueno, en un día triste, qué difícil continuar con las agendas. Yo tuve, bueno, la gran oportunidad de conocer al Papa Francisco, de visitarlo allá en el año 2015, me acuerdo, y llevarme... ¿Estuviste en Roma con él? Sí, y llevarme de ese abrazo, la verdad... nada, una paz y un mensaje de esa humanidad infinita que él tenía, impresionante. Yo me acuerdo que en esa oportunidad trabajábamos mucho la problemática de las niñas y los niños que estaban contaminados con plomo allá en los barrios de la Cuenca Matanza, Riachuelo. Me acuerdo... la gran preocupación que teníamos y que tenemos todavía acá en la ciudad de Buenos Aires con casi 400.000 personas que no acceden al agua y me acuerdo de haberle podido transmitir, ¿no?, esa que era nuestra preocupación y la verdad que bueno, ese abrazo me quedó marcado para siempre, ¿no? Así que sí, sin duda, ¿no? Quedará como un faro de esperanza, como un faro de amor, como un faro de mucha luz para todo el mundo. Traes el tema del agua y me parece interesante porque es un tema que cuando padecimos la pandemia surgió con mucha fuerza justamente el tema de por ejemplo, toda la zona de la Villa 31, ¿no? Donde... muchos de los padecimientos generados por la pandemia se agrandaban, se sobredimensionaban justamente por la falta de agua y fue un tema que estuvo mucho dando vuelta y en aquel momento Rodríguez Larreta juraba que ya estaba en marcha y desde las organizaciones sociales decían que no. ¿Qué quedó con eso y qué quedó con el tema justamente de los 400.000 porteños que padecen el problema de agua? Mira, la verdad es que es una muy buena pregunta, porque en torno al agua se generan las mayores desigualdades. En la ciudad de Buenos Aires, en donde la desigualdad la tenemos estructurada entre el norte y el sur, históricamente, pero que se va profundizando, cuando nosotros miramos el sur de la ciudad de Buenos Aires, vemos que
ahí en el sur 1 de cada 3 habitantes no accede al agua potable. Quienes viven en la Comuna 4 y en la Comuna 8, estoy hablando de Lugano, Soldati, Villa Riachuelo, Comuna 8, Comuna 4, Pompeya, ¿sí? Barracas, La Boca. Ahí, en esas 2 comunas del sur, 1 de cada 3 habitantes habita en una villa sin acceso formal y seguro al agua potable. ¿Qué pasa en el sur de la ciudad? La esperanza de vida está reducida a 10 años respecto a lo que pasa a muy pocos metros del sur de la ciudad, por ejemplo, en la comuna que corresponde al barrio de Núñez o Colegiales. ¿Qué pasa en el sur de la ciudad? Tenemos duplicada la mortalidad infantil. Entonces, una de las mayores injusticias en términos territoriales tiene que ver con la falta segura al agua potable y con todo lo que eso además implica, porque no solamente limita la propia reproducción de la vida, sino que cuando no accedes al agua potable, entonces es más difícil para esas infancias sostener una escolaridad. Cuando no accedes al agua potable, las mujeres destinan el doble del tiempo a las tareas no remuneradas, a las tareas de cuidado, porque a veces hay que esperar horas que llegue algún camión cisterna a que te junte agua, ¿sí?, en algún balde o en algún tacho. Nosotros impulsamos soluciones muy concretas para poder abordar esta problemática, que para mí es una deuda histórica que tenemos con quienes habitan en las villas porteñas. Nosotros, una de las primeras propuestas que lanzamos fue garantizar un tanque en cada hogar. Mirá qué medida absolutamente elemental, ¿no? En lugar de estar hablando del olor a pis, ¿no? Y haber hecho como un issue de ese tema, la verdad, ¿por qué no estamos hablando de garantizarle un tanque a cada hogar? Que, que el Estado aporte ese tanque. Si el Estado le garantiza un tanque a cada hogar, la entrega de agua potable mediante camiones cisterna, es decir, a granel, en esos barrios, en realidad empieza a tener sentido. ¿Qué sentido tiene? Tener camiones cisternas de gran tamaño, que además a la ciudad le cuestan un montón de dinero, si las familias no tienen dónde almacenarla de manera segura. Y por supuesto, si nosotros miramos, ¿no?, y acumulamos esa concesión, la concesión del camión cisterna y del camión atmosférico para desobturar, ¿sí?, los pozos y las cámaras cloacales, cuando acumulamos lo que venimos gastando en estas casi 2 décadas en camión cisterna y en atmosféricos, hubiéramos podido generar la infraestructura, yo te diría, de la mayoría de las villas de la ciudad de Buenos Aires, con agua y cloaca segura. Sin embargo, están pensando en la línea Fantasma F para gastar... Por supuesto, no solo en la línea Fantasma F, sino seguir en esta lógica, ¿no?, de concesiones truchas, en donde hay un grupo que hace enormes negocios, y en este caso negocios inadmisibles, porque es el negocio con el agua, ¿no? Que nada puede ser... con lo básico. Exacto, nada puede ser más vil que eso. Por eso yo a veces escucho a otros candidatos que de pronto plantean que lo que quieren es ganarle al macrismo para mejorar las condiciones de control. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿ves? Ahí ganarle al macrismo. ¿No es una buena oportunidad para haber marchado juntos y desbancar 18 años de monopolio del poder en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es lo que pasó con los grupos? Que uno los mira con simpatía, tu grupo, el grupo de Santoro, que inclusive tu grupo ni siquiera te ponen la foto, ¿viste? Es decir, hay 5 candidatos que son, y ponen la foto de Santoro, la foto de Los Penato, de Adorni, que son jugadores de afuera, ¿no? Que no conocen la ciudad siquiera. No, bueno, mi grupo me pone en todas las fotos. Sí, no, eso ya lo sé. No, por favor. Pero, no, a ver, la verdad hay una discriminación es excelente la pregunta, porque es una pregunta un poco obligada, ¿no? Bueno, y ahí me parece que es importante poder hacer algunas diferencias o algunas aclaraciones, al menos. En primer lugar, aclarar que esta es una elección legislativa. Acá estamos eligiendo legisladores. Santoro tuvo una oportunidad y las fuerzas que en realidad no somos de su espacio, pero que entendíamos que era clave ponerle fin al macrismo en la ciudad de Buenos Aires, cuando Santoro planteó entrar al balotaje, lo apoyamos. Santoro a las 48 horas decidió bajarse del balotaje con
digo, una lectura política que por supuesto no comparto, porque para nosotros era un desafío importante llegar al balotaje, acompañar al compañero que había sacado la mayor cantidad de votos y por supuesto dar esa pelea donde corresponde, en el balotaje por la jefatura de gobierno. En segundo lugar, hay otro tema que también me parece que es importante aclarar. Hoy Santoro conduce el bloque más grande que tiene la legislatura porteña, porque se ha fragmentado tanto el PRO, sus aliados y la Libertad Avanza, que hoy el bloque mayoritario es el que conduce Santoro. ¿Dejó de ser una escribanía para el PRO, para la derecha? Mirá, la verdad es que sigue siendo una escribanía, porque desde el 1 de marzo que se hizo, ¿sí?, la apertura a sesiones ordinarias, no ha habido sesiones. Nosotros no podemos entender, como teniendo el bloque mayoritario... ¿No están sesionando? Mira, no, nosotros no podemos comprender cómo, teniendo el bloque mayoritario... ¿sí? Por ejemplo, no se reconoce el trabajo de las trabajadoras comunitarias, aquellas que durante la pandemia y aquellas que cotidianamente, sin recursos, todos los días, sin reconocimiento y sin estar jerarquizadas, sostienen las políticas públicas en los barrios más olvidados. Por eso, la verdad es que ahí aparecen diferencias. Para nosotros, la verdad es que recuperar la ciudad no implica controlar las concesiones para que las concesiones sean un poco mejor. Porque de hecho, hoy el espacio de Santoro es el espacio que tiene a su cargo los organismos de control. Por ejemplo, la auditoría, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Entonces, no alcanza, está claro que no alcanza con controlar mejor. Nosotros lo que venimos a plantear es que es un poco inadmisible que en estos 20 años haya habido una corporación política en donde a veces la oposición se ha sentido cómoda y también me parece que hay que plantear. La oposición ha acompañado muchas votaciones vinculadas a cuestiones que para nosotros son un límite. La venta de tierras públicas, la privatización del conjunto de los servicios, son límites para nuestra fuerza política. Entonces, ahí tenemos diferencias, lo cual no significa que de pronto en algún proyecto no nos podamos poner de acuerdo, ¿no? Y también para nosotros ha sido un límite y ha sido un punto de inflexión el apoyo que le ha dado al acuerdo con el Fondo Monetario Leandro Santoro. Y eso lo digo públicamente porque yo fui de quienes en el 2018 y en soledad, junto a un grupo muy pequeño de dirigentes, fuimos a la justicia a denunciar ese acuerdo con el fondo, a pedir que se investigue y por supuesto que acompañamos en el 2019 a el Frente de Todos, que llevaba en ese entonces como candidato Alberto, con la promesa de que esa deuda ilegal e ilegítima iba a revisarse y eso no sucedió. Ahora, entonces, te quería consultar algo porque viste con algo que siempre a mí me genera muchas dudas en relación a los servicios privatizados. Esto ha sido todo un cambio que inauguró en su momento y con mucho poder y con mucha fuerza Menem, y nadie pudo revertir, y no te hablo solamente a nivel de la ciudad. Bueno, la ciudad estuvo durante la mayoría de esos años gobernada por gente que por ahí hasta en algunos grandes puntos coincidía con el mismo Menem, ¿no? Pero en el resto del país también, en la provincia de Buenos Aires, salvo algunas muy honrosas excepciones, tienen todo privado. Entonces de golpe vos decís, yo le pago no sé, al basurero, el sueldo del basurero de la empresa privatizada, pero le pago también a la empresa. Digo, ¿y por qué en algún momento se le dejó de pagar al empleado municipal? El basurero era un empleado municipal y el tipo que cambiaba la lamparita de mi cuadra era un empleado municipal. Y todo eso cambió, pero seguro que nos cuesta más plata, salvo algunos que reciben buena diferencia por eso, ¿no? Por derecha y por izquierda. Digo, todo eso... ¿es reversible? No, por supuesto que es reversible. A ver, lo que es inaceptable acá en la ciudad de Buenos Aires es que en realidad nosotros no tenemos un sector empresario pujante que brinda servicios de calidad. Nosotros lo que tenemos es un grupo de empresas... con ganancias razonables. Y con ganancias razonables. Esto es muy importante. Muy importante. Nosotros acá tenemos un grupo de grandes empresas saqueadoras en connivencia con el poder político. Y eso lo tenemos que poder decir. Empresarios, ¿sí?, audaces, empresarios eficientes, no tenemos. Tenemos una casta empresarial y una casta política, lamentablemente, que se reparten negocios. Porque es inadmisible que la ciudad ponga las tierras,
la maquinaria, la infraestructura y además le pague a empresas que aparte recauden y además nos dan un pésimo servicio. El ejemplo es el del subte, ¿no? Que tenemos el servicio privatizado, tarifas de 860 pesos y es la ciudad la que tiene que extender la línea de subte. Están sucios. La frecuencia depende de cuál es mala. Es un desastre, no hay accesibilidad, pero la ciudad compra los vagones, la ciudad extiende la red de subte, la ciudad pone la infraestructura. El costo de levantar la basura también, y alguien con el decía tema que... de la basura estamos exactamente en lo mismo. La verdad es que yo vengo escuchando en las campañas, bueno, algunos preocupados por el olor a pis, otros tratando de ver si en el contenedor atrapa gente, entra o no una bolsa de consorcio, una vergüenza, ¿no? El jefe de gobierno planteando que le está dando batalla a los trapitos. La verdad, Jorge, la ciudad se te cae a pedazos, ocupate de verdad de lo que te tenés que ocupar. Y a los homeless. ¿no? Y a los homeless, exacto. los echan la manguerazo. Una vergüenza, en lugar de estar hablando de verdad, de temas serios, que no tienen que ver con yo voy a controlar mejor, que es un poco el discurso de Leandro, que hoy ya tienen los organismos de control y evidentemente no le alcanzan. No, nosotros tenemos que, me parece, dar una discusión muy de fondo. El tema de la basura es un tema central. Hay una serie de empresas que vienen haciendo hace décadas negocios maravillosos con la basura. Un servicio cada vez más ineficiente, bueno, durante esta gestión quedó muy a la vista. Y por supuesto que nosotros podemos ir planteándonos estatizar alguno de esos servicios. A ver, tendríamos que ir servicio por servicio, analizándolo en detalle. Pero la ciudad es la que pone toda la infraestructura, la ciudad es la que pone los camiones. Un planteo cooperativo, un planteo cooperativo. Bien, por supuesto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no romper esa lógica del posibilismo? La verdad es que nosotros, ahí es donde también tenemos algunas diferencias con el espacio de Leandro, que hace una evaluación de la gestión del macrismo diferente a la que hacemos. Entonces, partimos desde lugares distintos. Para nosotros ha sido un gobierno de saqueadores que nos ha saqueado con distintos mecanismos. Mariana. Primero, la tierra pública. Segundo, privatizando servicios cada vez más precarios. Y tercero, cambiándonos todo el tiempo las reglas del juego respecto a lo que puede construirse y a lo que no. Y ahí de vuelta mi crítica hacia Leandro. El bloque que conduce Leandro es un bloque que decidió en complicidad con el PRO abstenerse en la reforma del Código Urbanístico que habilita cientos de nuevas megatorres distribuidas en toda la ciudad. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría saber cuáles son los partidos que constituyen la confluencia por la igualdad y la soberanía. Mira, es una fuerza nueva en la ciudad de Buenos Aires que está compuesta por el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, por Unidad Popular, por el PC, por el Espacio de Soberanos, por Izquierda Popular, por Patria de Iguales y por un conjunto de referentas y referentes, que a mí esto es lo que me parece muy importante, que vienen hace muchos años defendiendo la ciudad, siendo parte de los conflictos. Bueno, vos sos una de las personas que yo conozco que más profundamente conoce las problemáticas de la ciudad, no solamente en lo que es la infraestructura, sino en la política también, y me parece importantísimo conocer desde adentro, ¿no? Que venga desde Vicente López a gobernar o cosas por el estilo. O que vengan los Penato. Los Penato no va a poder votarse. Hemos llegado a esa situación. La verdad que nos tomamos el trabajo de buscarla en el padrón y no está. No está en el padrón, no va a poder votarse. Puede ser candidata. ¿Lo permite la Constitución de la ciudad? Porque nació en la ciudad de Buenos Aires, pero no puede votarse. Es una vergüenza realmente que nosotros hayamos degradado tanto nuestro sistema político. Si llegan ustedes a poner una cantidad de legisladores importantes, van a tener una actitud negociadora con, por ejemplo, el Grupo de Santoro, que en realidad representa, más allá de lo que representa en la ciudad, la opción política que de alguna manera, digamos, con Alberto fracasó, pero veníamos de una inercia importante, el gobierno de Cristina, ¿sí? Digo, hay una vocación
de, No, por de supuesto. diálogo? Nosotros tenemos una enorme vocación de diálogo. Nuestra propuesta, digo, más allá, que muchas las toma Santoro, así que bueno, en aquellas propuestas que Santoro toma, que son nuestras, desde ya que lo vamos a acompañar. Banco Público de Viviendas, una propuesta que nosotros venimos sosteniendo hace muchísimos años. Solo ejecutando el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires se puede ir consolidando un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas por año para, como dato para jubilados, para vivienda social. Pregunto, Los números dan. ¿Cómo? A ver, si esa propuesta se pone en debate, por supuesto que la vamos a impulsar y vamos a acompañar. Te voy a hacer la pregunta más difícil que se le puede hacer a los candidatos. ¿Qué van a hacer con la corrupción policial? Porque parte del sistema, de la falla, de lo que la inseguridad de los porteños, digamos, denuncian todo el tiempo, tiene que ver con la corrupción policial. No, por supuesto que tiene que ver. Te doy otro dato más. La Ciudad de Buenos Aires tiene el triple de policías cada 100.000 habitantes que lo que recomienda Naciones Unidas. El doble de lo que es el promedio en la región. 75% de la ciudad está vigilada. Robo de celulares, robo de autos y el problema del narcotráfico sin solución. Por supuesto que eso muestra que está claro que hay un nivel de connivencia entre la policía, el poder político, por supuesto, y el narcotráfico. Bueno, ¿cómo terminamos con eso? Bueno, justamente llevando adelante controles de verdad. Si, por ejemplo, la ciudad que tiene potestad controla las habilitaciones de los locales en donde se venden las autopartes robadas, bueno, parte de ese negocio se acaba. Si de pronto se controla donde se blanquea el dinero del narcotráfico, que es a través de esas construcciones suntuosas, digo, no todas, pero muchas de ellas, construcciones suntuosas que no se compran, no se venden y no se habitan, el negocio también se acaba. Nosotros lo que estamos planteando es que exista una policía vecinal que pueda resolver los conflictos. La mayor parte de los delitos... Una interacción entre el ciudadano y la policía. Exacto, y una policía vecinal y una justicia vecinal. Eso la Ciudad de Buenos Aires lo puede hacer perfectamente. Para nosotros, la verdad es que llegar a la legislatura es disruptivo porque es ir a plantear una nueva forma de gobierno que es la democracia participativa. Y eso, porque retomo tu pregunta, y eso nos permite dejar de discutir personas y empezar a discutir propuestas. Y nosotros, en esa discusión de las propuestas, en esa discusión de las ideas, la verdad es que sin duda con quienes tenemos afinidad vamos a empujar adelante los mismos proyectos. Pero me parece que tenemos que romper esa lógica corporativa y ahí nuestra propuesta es una propuesta distinta y esta elección es legislativa y nosotros tenemos un enorme compromiso y una enorme responsabilidad para con el 2027. La verdad es que no alcanza con los frentes que se vienen construyendo. Necesitamos construir, la verdad, un frente distinto porque quienes nos trajeron hasta acá en la Ciudad de Buenos Aires no están en capacidad de resolver los problemas que tenemos. María Eva Coutsoubitis, muchísimas gracias por pasar por Quédate con el Vuelto. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa.